La gloria es de Dios. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Yo creo que ninguno se siente solo, ¿cierto? Porque en los momentos de soledad tenemos que recordar que Él dice que no nos deje ni tampoco nos desampare. Cuando el coro estaba diciendo que Él cuida de nosotros, yo creo que debemos descansar en el Señor. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. La gloria sea de Dios. Bueno, mis queridos hermanos, Dios me los guarde y me los bendiga grande y poderosamente en esta preciosa, linda y hermosa mañana. Bienvenidos a los que nos visitan en esta mañana. Dios los guarde y les bendiga. ¡Demos un aplauso por el Señor, hermano! La gloria es de Dios. Siéntate, Señor, en tu casa. La gloria de Dios. En Hebreos, que leía mi hermano ahorita, capítulo 11, versículo 6, la bendita palabra del Señor dice, en Hebreos capítulo 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Quiero hablarles de un tema de esta mañana. Enfrentando el desafío. Enfrentando el desafío. No le tengan miedo a los retos de Dios. Dios diariamente nos está desafiando algo a caer, hermano. Cada momento y cada instante, hermano, se nos presentan problemas, conflictos, angustias y necesidades. Pero en medio de esos problemas, en medio de esos conflictos, Dios está con nosotros, hermano. Y Él nos invita, hermano, a creerle a Él, a confiar en Él, a estar con Él. Bendito sea el nombre de Dios. Él desafió, hermano, a algunos de los hombres de Dios a creer en lo imposible, porque tenemos un Dios de lo imposible. A Noé, a hacer un arca en tiempo de sequía, en un mundo lleno de maldad, en un mundo lleno de incredulidad, en un mundo lleno de violencia. Sin embargo, el Señor le dijo, vas a construir un arca. Era un desafío decirle, construir un arca donde no llovía, porque en ese tiempo no había lluvia, sino un rocío que caía y volvió otra vez a irse. Pero un hombre le creyó al desafío del Señor y que empezó a hacer un arca. 120 años construyendo un arca, pero 120 años hablando la palabra, llevando el evangelio, pero la gente se burlaba, le decía loco. ¿Qué no le decían al pobre Noé? Porque predicaba la palabra y empezaba a construir en tiempos en que la lluvia no existía. Pero este hombre creyó en el desafío, y Dios no lo dejó vergonzar, lo bendijo. Y no solo él, sino a su familia. Abraham le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y yo te llevaré a la tierra nueva. Abraham vivía bien en Ur de los Caldeos. Él era rico, tenía todo, no le faltaba nada. Sin embargo, creyó cuando el Señor le dijo que saliera, porque lo iba a llevar a un lugar mucho mejor. Creyó en el reto del Señor y dejó todo por seguirlo, y Dios lo bendijo. Isaac, durante una sequía que hubo en Israel, Dios le dijo a Isaac, cuando la gente empezó a emigrar a otros lugares por la sequía, porque no se podía sembrar en ese tiempo, pero Isaías, mientras todos iban buscando nuevas tierras donde hubiera un lugar para sembrar, Dios le dijo a Isaac, siembra y no huyas. Y la gente se burlaba de él porque iba a sembrar en esa tierra tan árida. Le decían, estás loco, como le decían a Noé también. Pero Isaac le creyó al Señor y sembró y cosechó 100%. Él creyó en el desafío de Dios y Dios lo bendijo y no lo dejó avergonzar, hermano. David, cuando nadie creía en él, en el tiempo en que volvía desafiaba a Israel y tenía el pueblo
al ejército totalmente atemorizado. Sus hermanos lo menospreciaban, diciéndole: ¿dónde dejaste las ovejas de mi padre? El rey Saúl le dijo: tú eres un niño, y ese hombre es guerrero desde su juventud. Pero David creyó en el reto del Señor y se enfrentó a Goliat, y Dios lo bendijo. Él creyó en el desafío de Dios y Dios le dio la victoria. Bendito Dios. Elías desafió a los profetas de Baal y al pueblo de Israel, que se había apartado de Dios para ir en pos de los Baales. Elías creyó en el desafío de Dios, lo desafió, lo bendijo cuando llovió fuego del cielo y consumió el holocausto. Él creyó y Dios lo bendijo. José creyó en los sueños que Dios le dio, supo esperar. Y aunque nadie creyó en él, ni sus padres, ni sus hermanos, pero él creyó en el desafío de Dios y Dios lo bendijo. Moisés, siendo un prófugo después de haber matado a un egipcio, y huyó y estuvo 40 años creyendo que no era nadie, pero cuando Dios lo llamó en medio de una zarza y le encomendó una tarea bastante difícil, pero Moisés creyó en el desafío y Dios lo bendijo y no lo dejó avergonzar, hermano. Los 12 discípulos, Pedro creyó en el desafío y caminó sobre las aguas. Felipe le encomendó un reto de ir donde el etíope, diciéndole: acércate y júntate al carro. Y Felipe creyó en el reto y Dios le bendijo, trayendo al etíope a los pies de Dios. Pablo perseguía a la iglesia y dio el visto bueno para matar a Esteban, pero yendo camino a Damasco, dice, un resplandor de luz del cielo cayó sobre él y cayó a tierra. Y estando en esa condición, oyó una voz que le decía: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Desde ese instante, Pablo creyó en el desafío y fue un instrumento que Dios usó para llevar el evangelio al mundo entero. Él creyó y Dios lo bendijo. Ahora nosotros aceptamos ese reto, hermano. Nosotros en este tiempo, ya para cerrarse el periodo de gracia, tenemos un reto, hermano. Es el reto de hablar la palabra, es el reto de compartir el evangelio, es el reto de llevar las buenas nuevas de salvación, no solo a la gente, sino a nuestra casa, porque somos voceros del hogar, hermano. Nosotros que hemos aceptado a todo lo que Él nos ha invitado a hacer. Hermano, el que no tiene el poder no tendrá influencia en su entorno, hermano. Necesitamos el poder del Espíritu Santo, hermano, para que nos dé gracia y favor donde vamos a compartir la palabra de Dios. Hermano, iglesia de Dios, dejemos la parsimonia, dejemos el conformismo y levantémonos, porque muy pronto vayamos a sonar la trompeta y yo no sé cuántos se van a quedar y cuántos se van a ir con Dios. Pero el desafío es creer que mi Cristo de la gloria vuelve. El desafío es creer que viene un avivamiento. El desafío es creer que va a haber un arrebatamiento de la iglesia, hermano. Pero muchos no creen, hermano, no creen. Yo digo, ¿qué estamos esperando, hermano? Si Dios nos está hablando, o matamos la carne del altar, o la carne nos matará nuestra vida y matará también el ministerio. Ezequiel capítulo 8 versículo 3 dice: aquella figura extendió la mano y me tomó por las guarejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó sobre el cielo y sobre la tierra. Y Ezequiel 11:24 dijo: luego me levantó el Espíritu y me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos. Está hablando de algo, hermano. Ezequiel está hablando del Espíritu Santo, hermano. Él está hablando cómo lo levantaba, hermano, cómo lo llevaba de un lugar a otro para mostrarle todo, hermano. Nosotros tenemos una visión que el Espíritu Santo nos ha dado, hermano. Y esa visión es prepararnos porque algo viene, hermano. Ya todo se ha cumplido, ya todo está hecho. Ya no hay nada más que cumplir. Siempre les he dicho que Mateo 24 es historia, hermano. Todo está cumplido. El periodo de gracia está para cerrarse, pero Dios está dando las últimas oportunidades, hermano. ¿Qué esperamos, hermano?
para volver a los caminos? ¿Qué esperamos para volver a reconciliarnos con Él? ¿Qué esperamos para decirle al Señor, heme aquí, Señor, como dice Isaías, envíame a mí? Estamos en un tiempo difícil, pero también muy agradable, porque estamos esperando la venida de mi Cristo y la gloria. Dios usando a su siervo para cumplir un reto, mostrando lo que puede hacer el Espíritu Santo en nosotros. Eso es lo que estaba haciendo con Ezequiel. Con Dios nunca se pierde, hermano. Con Dios siempre se gana. Gloria a Dios. Su fe no es pasiva, su fe es dinámica, visionaria y también es atrevida. Cuando recuerdo el pasado, también me recuerdo con el Dios del futuro, bendito Dios de gloria. Esta fidelidad siempre debe ser un fundamento suficiente para confiar y mantener nuestra fe sana. ¿Qué es lo que dice en Números 23:19? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y no lo hará. Habló y no lo ejecutará. Sabemos esa palabra, hermano. Vivir por fe es el reto, el desafío que hoy enfrentamos, sea lo que queramos o no. La Biblia hace muchas referencias a esta necesidad. Entre ellas, la más representativa puede ser la de Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Cuando él dice, aquí, que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo, dice, por su fe vivirá. Dice, el justo por su fe vivirá. Y también Hebreos 10, 37, 38 y 39 dice, dentro de poco, el que va a venir, vendrá. No tardará. El aprobado por Dios vivirá por fe, pero no me agradará si se vuelve atrás. Pero está hablando, dentro de poco el que va a venir vendrá. Está hablando de lo que va a venir. Mire que va, el mismo en Hebreos está hablando de esa palabra. Cuando usted va a Apocalipsis capítulo 22, la parte última del capítulo también dice, yo vengo pronto. Yo vengo pronto, está diciendo él. Y esa palabra no es para inconversos, esa palabra es para la iglesia del Señor. Entonces es claro que Dios nos exige que creamos en Él. Él nos dice en su palabra, para que llevemos una vida conforme a los maravillosos propósitos de Dios en nuestras vidas. Es indispensable confiar en que viviendo conforme Él nos guía y dirige alcanzaremos algo que se llama su favor, su gracia. Y esto es un toque muy precioso. Aún para alcancemos aquello que humanamente nosotros mismos deseamos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, pedid lo que queráis y será hecho. Nos está hablando de algo. Hermano, por eso cuando usted va a Juan capítulo 14, del 1 al 3, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si yo no fuera así, yo lo hubiera dicho. Pero voy a preparar lugar para donde yo estoy, vosotros también estéis, bendito de la gloria. Es promesa, hermano, pero hay que creerla por fe. Escoger entre temor y escoger entre fe. Santiago capítulo 1, versículo del 6 al 8 dice, pero debe pedir a Dios con fe, sin dudar nada. El que duda es como una ola del mar, que el viento se lo lleva de un lado para otro. No sabe lo que quiere, por lo tanto no debe esperar nada del Señor, pues el que duda es inestable en todo lo que hace. Mira lo que dice, pues el que duda es inestable en todo lo que hace. ¿Cuántos tenemos duda, man? ¿Cuántos tenemos duda todavía, man? Es que hace mucho tiempo nos están hablando de la venida de Cristo, hace mucho tiempo que nos están hablando de un avivamiento, hace mucho tiempo que nos están hablando de un arrebatamiento y no pasa nada, hermano, pero es que no se han dado cuenta que Dios está extendiendo su gracia a alcanzar. Yo me pongo a ver en estos días, las noticias hablan de cantantes famosos que en este momento están entregando la vida de Cristo de la gloria. Cuando yo veo que cantantes famosos están entregando la vida de Cristo de la gloria, me estoy dando cuenta cómo Dios está esperando, porque hay muchos todavía que necesitan. Él le decía a Pablo cuando iba a predicar la palabra, dice, no temas, Pablo, porque yo tengo mucha gente en este lugar. Y eso es lo que pasa con nosotros.
Todavía hay gente que necesita de Dios y que está prieta de su palabra. Gloria a Dios por eso. Es un hecho que constantemente tenemos la necesidad de callar las voces que nos hacen dudar de lo que Dios ha dicho y que lo que creemos por fe. Es una lucha que ha existido desde siempre, y mientras estemos en esta tierra siempre existirá una lucha de la cual nuestro Dios tiene conocimiento y está dispuesto a ayudarnos. El Señor Jesús, además de la poca fe, notó que los discípulos tenían temor y que Pedro estaba dudando. Estas son tres cosas que van juntas: poca fe, duda y también temor. Fácilmente, cuando mi fe en Dios es pequeña, pueden venir las dudas, y cuando las dudas vienen a mí, lo siguiente es sentir temor, inseguridad, incertidumbre, porque mi confianza no está puesta en Dios. Pedro tuvo temor y negó a Jesús 3 veces. Tomás tuvo dudas y Dios lo reprendió. Los discípulos tuvieron temor y no pudieron echar fuera un demonio, y el Señor les dijo: hombres de poca fe. Cuando el Señor le dice a sus discípulos en Mateo 16, del 6 al 8, entonces Jesús les dijo: tengan cuidado, protéjanse de la levadura de los fariseos y también de los saduceos. Ellos empezaron a discutir el significado de todo lo que estaba hablando él y decían: tal vez él está diciendo esto porque no trajimos pan para comer. Tal vez está hablando de eso. Pero Jesús sabía lo que estaban hablando y les dijo: hombres de poca fe, ¿por qué discuten entre ustedes? Porque no tienen pan. Es que mi falta de fe puede ser un obstáculo para poder entender lo que Dios está diciendo o cuál es la voluntad para vivir. Mateo capítulo 17, versículo 14 al 20, cuando los discípulos, un hombre que tenía a su hijo, que estaba poseído por un demonio, y lo echaba siempre al piso, lo echaba al fuego, lo echaba al agua y trataba de matarlo, y ellos los trajo y se los entregaron a los discípulos, y los discípulos oraron y no pudieron echar fuera el demonio, y la gente se burlaba de ellos, de verlos que no podían hacer nada. Y cuando llegó Jesús, el padre asustado se fue ante Jesús y le habló de su hijo: lo he entregado a tus discípulos y no han podido hacer nada. Y el Señor se ayudó en ese momento y le dijo: tráiganlo. Y cuando el endemoniado llegó, el muchacho endemoniado llegó a los pies del Señor, inmediatamente quedó sano. Y cuando se fueron todos los discípulos, vienen y le dicen: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera ese demonio? Y dice: hombre de poca fe, ese demonio no sale sino con ayuno y oración. ¿Cuántos de nosotros muchas veces tenemos problemas en casa? ¿Cuántos de nosotros muchas veces nuestros hijos y nuestras hijas y muchos familiares no han llegado a los pies de Dios, hermano? Lloramos y decimos: es que no sé qué pasa. Hermano, es que muchas veces nos hace falta orar por ellos. Cuando Él dice: este demonio no sale sino con ayuno y oración, hermano. Y a nosotros sí que nos da duro ayunar. Sí que nos da duro por esta carne en el piso y se tomarle, hermano. Qué duro es venir a ayunar y pedirle a Dios por ello, hermano. Sin ayuno y oración nosotros no somos nada. ¿De qué nos vale nosotros venir un domingo a la iglesia, hermano? Solamente a ser espectadores y escuchar un mensaje, hermano. Pero ¿qué hay en nosotros, hermano? ¿Qué hay en nosotros? Cuando se dice ayuno, no vienen dos o tres y los demás no necesitan de Dios. Hermano, saque tiempo para Dios. Es el tiempo hoy, en este momento. Es el tiempo en que Dios está llamando a que busquemos su rostro. El desafío de Él es buscar su rostro. El desafío de Él es que busquemos a Él y estemos en intimidad con Él, hermano. Nadie es duro, hermano. Los duros somos nosotros para orar por la familia. ¿Dónde están sus hijos? ¿Dónde está su familia? Si son, hermano, si de algo me va a pedir cuentas el Señor es por mi congregación. No por la congregación de la iglesia, porque la congregación mía es mi familia. Yo soy el portador de la palabra para ellos. Y de ellos tenemos que darle cuentas a Dios. Eso tenemos que darle cuentas a Dios que hemos hecho por ellos. Hermano, no se preocupe si no han venido. Ore y clame, porque la
convence es el Espíritu Santo. Solamente oremos, clamemos, hagamos que Él actúe. Pero tenemos que estar buscando de Dios. Saque tiempo, ese es el tiempo. Este año, 2024, dígale al Señor, voy a empezar a buscar de ti. Voy a empezar a sacar, hermano. Usted tiene 8 días. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes para usted. Y no es capaz de darle 1 hora o 2 horas en ayuno un sábado. ¿Qué es un sábado para hoy? Para 5 o 6 días que le da Dios a usted. No es nada, hermano. Pero somos malagradecidos, hermano. ¿Saben por qué? Yo me ponía a ver estos días, el dolor y el sufrimiento que hay en muchas familias, en los hospitales, en las clínicas, en la cárcel. El dolor y el sufrimiento por ellos. Pero nosotros, hermano, tenemos una ventaja, que usted que está aquí hoy no le duele nada, hermano. Está aquí porque tiene salud. Está aquí porque usted tiene vida, hermano. Y eso es para darle gracias a Dios y decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Para qué me necesitas? ¿Para qué te soy bueno, hermano? Dale gracias a Él en un solo día por la semana. Qué difícil es, porque todas las semanas queremos estar laborando, queremos estar trabajando, queremos hacer tantas cosas y el día sábado también queremos hacerlo. ¿Acaso Dios no le dio el empleo? ¿Acaso Dios no le está dando el salario? ¿Acaso Dios no le está dando techo y comida? Hermanos, meditemos un poco, porque el tiempo que estamos viviendo es tiempo difícil. Es tiempo caótico, hermano. Estaba en una convención que me tocó ir el martes a Bogotá. Un clima en Bogotá que es un clima totalmente frío. Pero en este momento uno a Bogotá y no se aguanta, el calor es más grande el calor que hace que lo que es aquí en Medellín. Es más fuerte el calor allá que estamos haciendo aquí en Medellín. Y es un clima frío. Y mire cómo ha cambiado el clima. Y Bogotá está con un clima como en la costa, man. No se soporta uno el calor allá. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está sucediendo? Hermanos, Dios está mostrando señales para que nosotros creamos que todo esto no es una casualidad. Algo va a pasar, algo va a suceder. No esperamos que las cosas sucedan para buscar a Dios, busquémoslo antes que las cosas sucedan, hermano. Dios está avisándonos, hermano, que pronto va a venir el gloria sea el nombre de Dios. Por eso los discípulos le decían al Señor, el Mateo en Lucas 17:5, aumentanos la fe. Y ellos le decían, aumentanos la fe. La fe es primordial en la vida del creyente que desea agradar a Dios. La fe siempre cree, no tiene espacio para la duda, ya que está basada en la seguridad plena y convicción y una esperanza de que Él hará lo que nosotros pidamos. Porque Él dice, pedid, se os dará, llamar y se os abrirá. Él está ofreciendo, mano, abriéndose a nosotros. Pero qué duros somos nosotros muchas veces. ¿Cómo podemos confiar en Dios realmente? Nuestra fe no debe ser movida por las circunstancias cotidianas, ni por las crisis financieras que nos afectan, ni por los problemas que nos están sacudiendo, mano. Lo que sea que está pasando a nuestro alrededor nos hace pensar que lo que podamos nosotros ver lo visualicemos por fe, no por vista. La fe victoriosa, Hebreos 10, versículos 35 y 39 dice, hay que pedirle a Dios ya que es una parte del fruto del Espíritu Santo. No pidáis no perdáis pues vuestra confianza que tiene gran galardón, porque es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Porque aún un poquito, dice, y el que ha de venir, vendrá. Mira lo que está diciendo, y aún un poquito, porque el que ha de venir vendrá, dice, y no tardará. Mas el justo por fe vivirá, y si retrocediere, dice, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos los que retrocedemos para la perdición, sino que los que tienen fe para preservar el alma.
¿Cuántos vamos a aceptar el reto que está poniendo nuestro Señor para probar nuestra fe? ¿Cuántos se van? Es momento, hermano. Es momento que nos pongamos en ese reto con Dios, hermano. Iglesia de Dios, por favor. Cuando usted visualiza el panorama que estamos viendo, bien sea en televisión, bien sea por radio, por lo que sea, por el celular, lo que usted ve, no es un caos a nivel mundial. Todo el mundo está enfermo, hermano. Pero esa enfermedad nos está llevando a algo. Y ese algo es que mi Cristo de la gloria está para llegar y la redención de nosotros depende de eso, hermano. Pero sin fe no podemos agradar a Dios, hermano. Pueblo de Dios, levantemos los ojos a Dios. Si empecemos a ver qué es lo que dice el salmista David, de dónde viene mi socorro. Y si mi socorro viene de lo alto, Dios se queda sin su Dios. Es hora que Dios nos está dando una última oportunidad. Oremos, clamemos, llamamos y esperemos que Dios haga la obra. Dios está aquí esta noche, esta mañana. Dios está aquí esta mañana. Y solamente quiero decirle, ¿por qué no nos ponemos a mirar qué es lo que Dios tiene para nosotros? ¿Qué es lo que Dios tiene para su casa? Esto en 16:31 es muy claro. Es una promesa para usted y para mí donde dice, ¿qué es lo que dice? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Y qué es lo que decía Josué 24:15? Usted verá a qué Dios sirve, si al Dios de sus padres que murió en el desierto, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, gloria a Dios. Hermano, eso es para nosotros hoy en día, no es para nosotros, es para usted, para mí. Pongámonos a ver eso. Ya es hora de que le entreguemos esas cartas al Señor y nos dejemos de preocuparnos por ello. Y empecemos a vivir por fe. Hay veces que la gente dice que es fe. ¿Por qué es fe? Quedamos un tipo y no vemos. ¿Qué es fe? Hermano, muchas veces no entendemos qué es fe y estamos metidos en ello. Yo les he dicho en esta iglesia, cuando yo llegué a esta iglesia hace más de 35 años, nadie me conocía ni yo conocía a nadie por fuera de la iglesia. Y me dio la locura de comprar la casa que están ustedes en este momento. Y la gente me decía, está loco. Las entradas económicas no dan para eso. Si piden un permiso al presbiterio para que le dé permiso para comprar la casa. Yo digo, ¿para qué ya pide permiso? Si las entradas económicas no dan, yo no me dan el permiso. Yo me quedaba quieto, pero había algo que me decía, camina. Yo decía, voy a comprar la casa. Y los diáconos ni nadie creía porque el pastor calor. Pero yo decía, voy a comprar la casa. Hermano, no tenía plata, no tenía ni un centavo. Y nadie me conocía. Y yo tenía la casa puesta y que voy a comprar la casa. Pero algo me decía que lo compara. Cuando yo subía las escalas de esta casa donde vivía este Señor, yo subía las escalas y decía, todo lo que pisa es mío, dice la Biblia, todo lo que pisa es mío. Y yo pisaba y decía, esto es mío, Padre, esto es mío, es mío. Y empezaba a caminar. Yo llevaba el hombre y le decía, vente a la casa. Dice, se la vendo hace más de 40 años. Esta casa valía 20 millones. Yo no tenía plata. 20 millones y yo decía, yo. De pronto es una hermana que conocía, donde vivía anteriormente, y me dice, ¿sabe una cosa? Nadie le presta a usted porque no lo conoce. Nadie le presta a usted porque nadie le conoce. Pero yo tengo $18,000, se lo puedo prestar sin intereses de ninguna clase.
$18,000 me daba 20 millones de pesos. Llegué y se los entregué al hombre. Ahora pague la deuda. ¿Cómo la paga? Reuní la iglesia y empezamos a hacer tamales. Los hermanos ponían el material, hacían los tamales. Yo los cocinaba en una paila grande que tenemos en el sótano y los hermanos se llevaban los tamales. Y así tuve 10 años pagando la casa a punta de tamales. Nunca toqué las entradas económicas de la iglesia. Y cuando terminó la casa, de comprar la casa, le digo al Señor, yo ahora qué. Y el Señor me dice, construye. Y digo, yo no lo tengo. Dice, búscate a un ingeniero calculista para que vea cuántas líneas se iban en cada columna. Y yo le dije a los hermanos, ¿cuántos me compran tantas varillas? Y los hermanos compraban las varillas y yo las amontonaba en el sótano. Cuando ya tenía todas las varillas allí, entonces, ¿qué pasaba? Entonces ya hay que tumbar este de aquí. Ahí se le puso la gente pilas y empezó a tumbar estos muros y todo ello aquí. ¿Cómo botamos los escombros? Y llegó el hermano y me dice, yo tengo un hermano que tiene una volqueta. Y lo cuadraba allí y la gente llevaba impulsos, llevaba tacos y etcétera. Y dice, hermano, empezamos a construir. ¿Con qué construimos? ¿Saben qué? Llegaba la gente aquí, con sobres debajo de la puerta. Llegaba el sobre por debajo de la puerta de la iglesia. Decía al pastor Lisandro, 4 millones de pesos para yo pagar el depósito que me enviaba mi hermano de mi Esperanza, que tiene un depósito que me enviaba por un mes. Pagaba eso. Seguíamos construyendo, ya se me llevaba la hora de pagar el otro préstamo. Llegaba la gente y los hermanos, Dios me dio sentir de traer estos 500,000 pesos y estos otros 500,000 pesos, y así pagaba el depósito. Y comenzamos así, Dios bendiciendo. Llegó un hermano una vez aquí que tiene una hermana aquí en la iglesia que estaba en Aruba, y él me dijo, yo vengo porque tengo una hermana que usted está construyendo, se trabajaron en el Santín, sacó un cheque, me dio 3 millones de pesos para pagar el depósito. Y seguimos construyendo. Hermano, una señora que es católica vendió su casa y viene aquí y me dice, yo iba a llevar unos videos allá a la iglesia, pero ya tienen ya la iglesia construida y ustedes apenas están construyendo aquí. Me dio 2 millones de pesos. Y le dije, hermano, así construimos esta iglesia, por fe, por fe. Y cuando la inauguraron, no se le dio un peso a nadie. Eso lo hizo Dios. Cuando creemos se ve. La gente se reía porque aquí estaba todo amontonado esto de tierra, hermano. Y aquí hay un montón de tierra. Y me paré aquí y les dije, aquí quedará el púlpito, hermano, donde vamos a predicar. Y aquí estábamos. Hay que creer todo lo que es posible. Y la tesorera tenía que entregarle factura de un clavo, pero cuando terminamos ella misma decía, hermano, no sabe lo que sabe, no podemos hacer el balance de cuánto costó esto. Dije que tampoco quiero saber lo que eso al Señor. Entonces, esto, lo que usted está aquí viviendo, lo construyó el Señor. No Lisandro, por fe el Señor. Pero todo lo dio Él. Y no me dejó avergonzar, porque creí por fe que Dios puede hacer cosas grandes. Por eso le digo a usted, creen a Dios y Dios bendecirá su vida. Empecemos entonces a mirar con ojos de fe, de que todos nosotros nos vamos a ir de la mano con el Cristo de la gloria. Por fe, hermano, estamos viviendo un tiempo maravilloso.
Pablo decía, en 2 de Tesalonicenses capítulo 4, él decía, nosotros, los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero, pero nosotros, los que estemos vivos, en una vida celestial, no seremos arrebatados. O sea, Pablo decía, nosotros no vamos a conocer la muerte, pero sí la conocemos. Pero nosotros estamos viviendo el tiempo que Pablo no vivió. Se lo aseguro, porque seremos arrebatados antes de que nos hacemos planes para este año. Y yo le digo, ¿alcanzaremos a llegar a Semana Santa? No sé. Por lo único que sé es que estemos preparados, porque no sabemos qué momento nos encontramos. Prepárese, iglesia de Dios. Miremos las cosas que no son como si fueran. Y deje que la fe en su vida lo haga. Dígale a Dios, ¿para qué me necesitas? ¿Para qué te sirvo? Sírvale a Él mientras usted pueda. Y Dios bendecirá eso. Vamos a tocarnos un momento de tiempo. Vamos a pedirle a Dios un momento.